Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 21 de marzo del año 2022. Hoy saludando a quienes nos acompañan. Acá en estudios, Martín Bueno. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. A distancia, Miguel Brechner. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están con tertulios? Todo bien. Y Pablo Carrasco, ¿bien? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. En el final, un saludo especial para Gabriel Budiño. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Emiliano? Acá sumándome a una tertulia de lunes. Aclaremos, Gabriel acaba de recibirse de salvavidas. Sí, digamos que esa es su nueva habilidad. Aclaro para los oyentes. Ana Laura Pérez, que iba a participar de esta tertulia, tuvo un inconveniente de último momento hace un rato, nos avisó que no podía estar con nosotros. Bueno, Gabriel aceptó sumarse. En un gesto que por supuesto valoramos, ¿eh? Vaya mi saludo para Laura, un placer suplantarla y bueno, y esperemos estar a la altura. De paso, ya que aparece Gabriel, tengo que hacer una puntualización. Martín, contá. No, es importante que los oyentes sepan dos cosas. Primero, que Gabriel lidera uno de los posgrados de tecnología más espectaculares que hay en el sistema universitario. ¿Dónde? En la Facultad de Economía. Ahí está. Y en segundo término, que yo soy, digamos, como quien dice, un subordinado de él, ¿no? Esta salvedad es importante porque ustedes van a notar que Martín va a estar absolutamente condicionado a la hora de discutir con Gabriel. Sí, si no se expresa completamente de acuerdo con mi palabra, no da clase este año, Martín. Bueno, mirá lo que conseguiste. Participando, conseguiste que tuvieras a Martín achicado acá. Bueno, nada, es una broma, igual pero... Con Martín la relación es larga, me ha hecho juicio. Es verdad, también tuvimos es verdad, tenés razón, también tuvimos un juicio que no sé, él está de un lado y yo del otro. Otro día podemos hacer una tertulia a propósito de las historias que hay en la relación entre los tertulianos. Es verdad, yo me he olvidado de eso. Bueno, vamos al primer tema. El próximo domingo tendrá lugar el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, también conocida como LUC. Así estamos llegando al final de una discusión muy extensa que comenzó, podríamos decir, antes de las elecciones nacionales de 2019, cuando el entonces candidato Luis Lacalle Pou anunció que si lograba la victoria, buscaría aprobar una ley de este tipo que incluyera una variedad de temas. Luego vino la redacción y difusión del articulado, que se inició a principios de 2020, cuando el gobierno electo, todavía en transición, dio a conocer un primer borrador. El debate parlamentario se desarrolló en plena pandemia, entre fines de abril y los primeros días de julio de 2020. Y la discusión a nivel ciudadano se intensificó durante los primeros meses del año pasado, 2021, a medida que ganaba velocidad la campaña de recolección de firmas en busca de una consulta popular. Fue a mediados del año pasado que se presentaron las firmas ante la Corte Electoral en un hito que la oposición vivió como un triunfo. Y en los últimos meses ya tuvimos una carrera electoral con todas las de la tradición, aunque con sus particularidades. Un tema complejo de explicar y una persistente cantidad de indecisos que mantiene abierta la duda sobre cuál será el resultado de la votación que se viene. A partir de esta historia, les pregunto, ¿qué reflexiones les deja a ustedes esta larga campaña? Porque podemos hablar de una campaña muy larga, ¿no? De casi 2 años. ¿Quién empieza? ¿Martín? No, Miguel. Vamos con Miguel primero. Bueno, yo simplemente... la gran triunfadora de esta campaña es la mentira y la gran perdedora de esta campaña es la política. O sea, saliendo del detalle de que esta es una ley ómnibus mala o de urgente consideración y un referéndum ómnibus malo de urgente consideración, a mí la reflexión que más me preocupa es cómo la mentira triunfó. O sea, cuando uno piensa en campañas políticas, yo separo entre lo que es la propaganda y lo que son los actores principales. El nivel de la propaganda, o sea, en tono jocoso, pero decía yo hoy antes de la tertulia que Peñarol empató por la LUC y Wanderers, gracias a la LUC, empató. Lo único que le faltó asignar a la publicidad
que se hizo de la LUC son cosas del fútbol, pero de todo lo demás a alguien se le ocurrió inventar y fue primando cosas que son una mentira atrás de la otra de ambos lados, cosas que no se ajustan a la realidad, y creo que eso hace un daño tremendo a la política. Y del lado de los políticos también me sorprendió cómo cada día más se pueden hacer discursos que no tienen nada, pero nada que ver con la realidad. O sea, discursos del oficialismo que van contra las cifras del INE, que es respetado por el oficialismo. O sea, hemos tenido que escuchar frases como que en Uruguay se bajó la pobreza, este gobierno bajó la pobreza sin dar una referencia de que bajó la pobreza frente a hace un año, pero nada más, subió la pobreza. Pero no importa, no quiero entrar en la discusión de Lux, sino quiero entrar en la discusión como para el sistema político que no tiene un pelo de tonto, no se dan cuenta que esto le hace daño al republicanismo, le hace daño a la democracia, le hace daño a la creencia, porque las redes lo que hacen determinar, demostrar es cuando una cosa es verdad y cuando no, y se puede aguantar un tiempo. A ver, Rusia está aguantando que está sus razones de guerra, pero tarde o temprano le va a explotar. Y me sorprende que nosotros con el nivel de democracia que tenemos y el nivel de república que tenemos, que es espectacular, hayamos entrado en basarnos en la mentira en forma constante, y en vez de separarse un poquito, ambos bandos defienden a los que dicen esas cosas. Entonces, no sé, estoy un poco decepcionado y amargado porque creo que ha sido un retroceso hacia lo que debiera ser. Creo que un referéndum siempre tiene que tomarse como un hecho sobresaliente de una democracia, porque si alguien se tomó el trabajo de juntar 800.000 firmas, hay que respetarlo y no puede ser tratado como un palo en la rueda. Bien. Entiendo las frustraciones de no poder hacer lo que uno quiere, pero la democracia es eso, hacer lo que se puede. Y no sé, me preocupa mucho que vivimos en un mundo donde cada vez más nos vamos pareciendo a los otros. Criticábamos el nivel de mentira que decía Trump, pero quiéralo de una manera u otra, hay mucha gente diciendo mentiras que no se corresponden. Y acá Martín, no estoy haciendo un análisis de cuánto más uno que el otro. Ojalá alguna entidad independiente tomara los dichos de las publicidades de uno y ambos lados y hiciera un ranking de mentiras. Martín, ¿tú qué decís? ¿Qué te deja esta campaña? A ver, lo que dice Miguel estoy de acuerdo. Creo que fue una campaña que nos ha dejado poca política buena. Nos ha dejado política de bastante baja calidad en términos generales. Creo que eso tiene que ver con dos fundamentos. Primero, que tenemos seguramente actores de baja calidad, y actores de baja calidad producen políticas de baja calidad. Y por otro lado, creo que al ser una ley en términos generales intrascendente, una ley que no tiene grandes cambios, nada estructural, nada realmente que afecte, claro, es como que cualquier parte tiene que fundamentarse en que acá pasan cosas muy graves y muy importantes para llamar al voto de las personas. Y como en realidad nada de eso sucede, creo que el camino hacia la media verdad, hacia la manipulación de las cosas, es más cercano. Porque yo tengo como político, tengo que decir que lo que está pasando acá es muy importante, y en realidad no lo es tanto. Y bueno, y van hacia esos, diríamos, espacios sobre todo de muchas medias verdades, o de contar las cosas por la mitad, afectando, y la realidad que es la cantidad de ejemplos son imponentes. Al arranque de Miguel, que ya venía, digamos, cáustico, le acaba de agregar Martín otros ingredientes, ¿no? Un elenco político de bajo nivel, o de mayoritario bajo nivel, y por otro, tú decís, una ley intrascendente. Sí, a ver, lo de bajo nivel, a ver, es con todo el respeto y cariño por todos, ¿no? Pero el otro día escuchaba a Ignacio de Posadas, al cual me aleja mucho, o sea, estoy seguramente muy lejos de él políticamente, pero lo escuchaba y decís, qué buenos debates se podrían dar si hablamos de estas cosas. Si hablamos realmente del Uruguay que queremos, si hablamos de cosas estructurales del Uruguay, qué buenos debates políticos que se podrían dar. Y el debate político que tenemos es realmente bastante coyuntural y de bajo nivel, absolutamente. Vamos contigo, Gabriel. Sí, a ver, yo creo que lo que decían Miguel y Martín, uno puede coincidir. Principalmente mi mayor preocupación es que si lo que se ve públicamente
en redes, lo que se ve en las publicidades, en las campañas oficiales, digamos, de ambos lados, incluye, digamos, errores, falacias, mentiras, cosas que no están en discusión en el propio articulado, lo que debe quedar para el mano a mano, ¿no? Para los discursos en los barrios, en los pueblos, ¿no? Es decir, cuando el fervor de la multitud hace irnos de boca, digamos, y decir cosas que no son tan exactas, ¿no? Esa es la mayor preocupación. Yo creo que este referéndum era un referéndum muy complejo para abordar 135 artículos de temas muy diversos, y que la gran mayoría de ellos, quizás puedo llegar a estar de acuerdo con Martín, que no es que fueran reformas estructurales importantes, sino que hay como pequeños esbozos que a uno le hacen pensar que, digamos, que podrían dar lugar a un enfoque de país que no es el que uno comparte, y por eso es que están puestos en pugna, ¿no? Es decir, más que el detalle del articulado en sí. Yo creo que acá se sumaron esos dos temas, ¿no? Por un lado, que ese articulado no tiene cosas contundentes, claras y discutibles desde el punto de vista del articulado en sí, sino que en la gran mayoría de los casos son indicios de hacia dónde va una política económica donde gran parte de la población no comparte. Y por otro lado, el tema de la dificultad de explicar tanto articulado, ¿no? Dónde centrar el tema. Y ahí creo que terminamos dando lugar a algo que era lo que se sospechaba que podía llegar a pasar con esto, que el referéndum se convirtiera en un visto bueno o no al gobierno. Y yo creo que eso es muy malo para todos, digamos, para todos los actores. Porque primero que nadie va seguramente en este referéndum sacar una ventaja de 10 puntos del uno sobre el otro, eso quizás sea muy difícil, ¿no? Por lo menos mi nulo olfato en ese tema me indicaría de que va a ser una elección que va a estar como muy pareja. Y en ese sentido, digamos, todos van a sentirse respaldados y nadie va a asumir, digamos, mayores costos políticos del resultado, sea uno o sea otro. Y en segundo lugar es que terminamos, digamos, generando un ambiente de reclamos de cosas que no son en la LUC, pero que se terminan generando en este ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es sano. Por ejemplo, ¿a qué estás aludiendo ahí, Gabriel? Difícil. Y cuando empezamos a pasar facturas de cosas que no necesariamente están en la LUC, pero queremos hacerlas jugar para esto, y vaya para los dos lados, ¿no? Es decir, para comentarios contra el gobierno, como algunas defensas del gobierno, diciendo, bueno, a esto hay que apoyarlo porque es el Uruguay que definimos, y es el partido, y es la presidencia que votamos, y hacer jugar al presidente de la República en esto, me parece que al final terminó siendo, la verdad, nada saludable para lo que se tenía que discutir, que era el articulado de la LUC. Pablo, contigo cerramos esta primera vuelta. Sí, yo, digamos, por supuesto que suscribo de que no había manera de que un referéndum con 135 artículos no terminara en simplificaciones y en enredo y mareo y esta cantidad de indecisos, digamos. Pagaba 1.02 que iba a pasar esto, ¿no? Ahora, yo quisiera, el problema es que el domingo hay que votar. A pesar de lo enredado que está la yegua, hay que votar. Entonces, yo quisiera un poquito esta última, gracias a Dios, esta última vez que hablamos de la LUC, espero, por lo menos en la previa, tratar de descarnar de esto, ¿no? Descarnar un poco todo el ruido que hay alrededor y ir un poquito a lo central. Y en ese sentido, bueno, digamos, el origen de estos 2 años de gobierno han mostrado a un gobierno que no quería interrumpir la tarea de gobierno a pesar de la pandemia. Es algo que los lacayes tienen muy claro, los 100 primeros días de un gobierno para los lacayes son centrales, que no quería que la pandemia terminara reduciendo un periodo de 5 años a un periodo de 3, porque eso es lo que podía haber pasado si nos hubiéramos quedado congelados mirándonos el ombligo y hablando de la pandemia, de hacer lo prometido, ¿no? Porque no hay ninguna sorpresa, y buscar que el día que terminara la pandemia estuviéramos con los motores prendidos parafraseando a la ministra de Economía.
Ahora, ¿qué se encontró del otro lado? Y bueno, yo creo que la oposición no termina de entregar el poder, no termina de asumir el resultado electoral, y lo fue intentando en un increyendo, digamos, desde el carceloleo, la cuarentena, la Sputnik o diferentes cosas, tratando de demostrar un error, el error del gobierno, y termina con estas firmas que la historia mirará, ¿no? De un día, estos 2 años tan complicados, bueno, que hizo una parte de la población y que hizo la otra parte. Eso me parece que es el primer resultado. Entonces, es que no hay manera de que esto no sea una elección de medio término, yo ya lo dije la vez pasada, y eso no va contra la letra fría de la Constitución, pero sí contra el espíritu de la Constitución, de que no haya elecciones de medio término que hagan perder tiempo a los gobiernos y que se espere cada elección para tomar y hacer golpes de timón y cambiar los rumbos de los países, ¿no? ¿Terminamos en qué? En poner al elector de legislador, ¿no? Pero no de legislador sobre algo concreto, el aborto sí o no, porque eso sí lo podría con claridad definir el elector, pero no esto de un día de legislador para 135 artículos y todos los temas que están en la canasta. Entonces, es imposible de entender para el votante, es imposible y necesita simplificación. La simplificación más sana o la menos mala, yo creo que es, sí, una elección de medio término donde vos tenés que decir si el gobierno te sirve o no te sirve, porque lo otro, que sería lo ideal, yo creo que a esta altura todos los síntomas muestran de que es imposible meter a toda esta gente en esto. Recién tenías un debate con organización y Dios mío, todo lo que habría que explicar y que no se pudo explicar, del intríngulis legal que tiene y todo lo demás. Entonces, estamos... y sí, y ahí estás hablando nada más que de un par de artículos de los 135 que están en impugnación, ¿no? Exacto, y todo el esfuerzo que ustedes han hecho en la radio de los 7 debates, yo los disfruté muchísimo, pero la verdad que estoy seguro que la gente sigue con la misma galleta mental que el primer día. A ver, ¿cómo les va a ustedes con la galleta mental? Miguel, ¿volvemos? ¿O Martín? ¿Quién toma la posta? Si vamos a discutir la LUC otra vez, porque a Pablo le gusta discutir, y el pobre gobierno que no puede hacer nada, y el pobre gobierno que tiene una agenda tan amplia que no la pudo ejecutar, y en 2 años en la LUC ya cambiamos la educación, y en 2 años en la LUC ya cambiamos la seguridad, y en 2 años en la LUC ya defendimos los intereses de una cantidad de gente, etcétera. Yo creo que no es lo que tenemos que hacer. A mí, o sea, de principio yo estoy en contra de una LUC de 470 artículos, estoy en contra, si en la democracia hubo 13 LUCs con 400 artículos, no se puede hacer planes de gobierno por LUC, estoy en contra de eso, estoy de acuerdo que hay que discutir, la democracia es eso, y entiendo la frustración. Lo que pasa es que tanto un lado como el otro tiene que entender que este país está dividido en mitades. Si el país anduviera tan bien como se manifiesta, nadie tendría problema con la LUC, saldría 60-40 y estaría bárbaro. Es igual que salió 57-40, al igual que salió en octubre, y entonces diríamos el gobierno mantiene su ¿cómo se llama? Mantiene su fuerza que tuvo en octubre, pero el país parece estar más dividido que lo que el gobierno quiere, o no entendemos al país, porque las encuestas dicen que hay un 20% de los que apoyan al gobierno que están indecisos. Quiere decir que hay otras cosas que pasan que no se pueden simplificar, ¿tá? Pero entonces, bueno, la LUC termina siendo más que la LUC, ¿no? O la discusión para el referéndum termina siendo más que sobre los artículos impugnados. Emiliano, el Uruguay todo lo lleva más de la LUC. Imagínate, la Corte Electoral, ¿son tontos? ¿No se dan cuenta que una cosa celeste y una rosada no es lo más republicano? Pero hay 18.000 otros colores para poner. ¿O te parece que es casualidad? Y cuando se le increpa, ¿te parece que nadie se da cuenta? Todo se puso sobre la mesa algo y la decisión fue tensarlo. El Uruguay vive en esa decisión de tensar, tensar y tensar. Martín hace acá un gesto como que está de acuerdo. ¿En qué sentido? A ver, lo que yo estoy de acuerdo con el planteo de Miguel en esto, pero claro, a ver, Miguel, por ejemplo, ha defendido en términos generales la derogación de la LUC con un argumento que es un argumento sólido.
que podré estar de acuerdo o no, pero que tiene que ver con lo procesal y con lo formal de cómo se pueden canalizar artículos de estas características, ¿no? Ahora, la campaña por el sí pone el foco en la inflación. No tiene nada que ver con nada. Ya ha habido un esfuerzo enorme por poner el foco. Y la campaña por el no tiene carteles que dice que la LUC defiende a la policía. Absolutamente, no, pero a ver, coincido, por eso hablo de la baja nivel y lo que habla de los colores de la papeleta. Seguramente que si hubiéramos tenido una corte electoral con una integración partidaria, como siempre debe ser, pero de otro nivel o de otra característica, hubieran dicho, no, muchachos, esto no. ¿También le estás pegando a la Corte Electoral? No, lo que yo en su momento lo dije, eran cosas evitables. No, pero estás pegándole a la integración de la Corte Electoral. Hoy estás muy crítico con el elenco político, incluso ahí, a ese nivel. A ver, en su momento yo dije, lo de celeste y rosado, a ver, no es grave. Pero si a un sector importante de la población le molestaba el celeste y tú sos la Corte Electoral, aunque sea partidario, ¿por qué no lo cambias? Como dice Miguel, hay muchos colores y eso es lo que hace al fondo, diríamos, del Uruguay que queremos proteger, que es lo que nos va quedando, que es el republicanismo, la institucionalidad, un montón de cosas, que es algo que nos va quedando, que es muy bueno y que nos gusta seguir protegiendo. Gabriel o Pablo, ¿quién sigue? Ayer en la cena mi hija de 18 años decía, me hacía referencia a algunos carteles en vía pública de campaña del no, y ella decía que los había leído y le sonaban a frases, digamos, a favor del sí, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde hay un detalle donde se podría haber hecho énfasis, ¿no? Que en realidad hay muchos argumentos a favor del no que valen exactamente para otro sector de la población como argumentos a favor del sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que de verdad lo que está en discusión y lo que hay en los 135 artículos, más allá de que no sean reformas estructurales como decía Martín y que yo defendía, sí hay visiones distintas de país reflejadas en esta luz. Y yo lo que creo que fue una pena, digamos, que no se haya puesto énfasis en eso, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, decía algo, toda esa campaña del no a favor de defendemos a la policía y que ponemos que acá hay que ponerse del lado de alguien, ¿no? O de la policía o de los delincuentes. Entonces nosotros defendemos a la policía, entonces ustedes defienden al delincuente. Por plantearlo en esos términos, digamos, es un error profundo, porque si no, lo que estamos discutiendo es si acá hay que clasificar a la gente en generadores de riesgo de delito y para eso no hay derechos, ¿no? Aquello de mátenlos a todos, ¿no? Es decir, la única forma que se resuelve la delincuencia es matándolos a todos. Bueno, ese enfoque de eliminación de derechos es un disparate. Bueno, de esos temas son los que habría que discutir. Y sin embargo, la forma en que se terminó abordando esta discusión va para otro lado, va para que se divague rápidamente hacia exactamente cualquier lado. Me parece que ir hacia el lado de la inflación es irnos por las ramas y creer que la policía va a estar más fortalecida a partir de esta articulación también es un disparate, porque el riesgo de abuso policial, por ejemplo, va en contra de la propia institucionalidad, porque en realidad lo que genera es miedo. Muchas personas durante años le hemos tenido miedo a la policía justamente por los abusos policiales. Y eso no hace mucho que se venía revirtiendo, ¿no? De que la población sintiera de que ante una situación podía ir a acudir a la policía para sentirse respaldada. Entonces, hay una discusión profunda de visión de país atrás de la discusión de la LUC. Sí, se dio, yo creo que lamentablemente no fuimos por ese camino. ¿Tú, Pablo? Sí, digamos, lo que yo quería un poco de este último lunes pre-referéndum era que la gente necesita síntesis, la gente necesita una simplificación. Yo entiendo de que las simplificaciones van a ser injustas, no van a ser precisas, pero a esta altura estar discutiendo los detalles de los 135 artículos, no había manera de que no generaran simplificaciones y seguramente equivocadas. Los dos tipos de países que están planteados, que eso es la forma más fácil de decir qué país estás, es un referéndum con el gobierno o contra el gobierno. Yo sé que esto no es eso, pero no hay otra manera, hay que votar, hay dos papelitos.
Sí, pero de una manera sí. Hay mucha gente que ante no poder entender y no interesarle va a anular el voto. Va a votar los dos y va a decir no me interesa, yo estoy afuera de esto. Otra gente va a decir no estoy de acuerdo con el no, pero voto en blanco, y un porcentaje menor de la población va a tomar partido por más tradición o más lo que quieras, Pablo, pero no hay síntesis posible de esto. Hay camisetas, color, no hay síntesis. No hay bueno y malo en esto, por más que no hay plan B a que no haya síntesis. No hay manera de que no haya síntesis porque vos vas a tener que votar. Cada uno va a votar y entonces, digamos, el problema es que... Y dejemos que la gente elija. De a uno, a ver, que siga Pablo ahora, a ver. El error es tratar de convencer a alguien con absurdos, con argumentos que no son reales. Eso es un error. Es un error que cada uno de nosotros tiene que pensar si lo quiere hacer. A ver, Pablo, ¿por dónde ibas? Así cerramos la exposición tuya. Perdón, y en todo caso después seguimos. Pablo. No. Un placer ser interrumpido por este señor. Un placer ser interrumpido. Dale. Perdón, Pablo. No, lo que me parece que tratar de llorar sobre la leche derramada de la mala idea de la LUC y después de la mala idea de la impugnación de la LUC, porque son malas ideas cuando son 135 o son 400, para generar opiniones en la gente, no nos sirve para nada. Ahora yo lamento la simplificación de sí, no, a un lado, que de paso te digo, ¿no? Qué paradoja de que las firmas fueron juntadas para que la gente pudiera discutir y tomar opinión y entender la ley, y ahora estamos enseñando cómo se vota anulado, ¿no? Es una enorme paradoja. Entonces digo, en esto que no tiene arreglo, lo que pasó y lo que se planteó no tiene arreglo, señores, ahora hay que llegar así, no, blanco o anulado, y creo que, a mí me parece que el menor de los males, para simplificar, porque no es que yo esté opinando, es la ley de la gravedad, se va a simplificar en dos opciones, no hay alternativa, y la forma más sana, a mí me parece que es, bueno, ¿querés que el gobierno siga para este lado o querés que el gobierno cambie de rumbo? Y más sano que eso yo no encuentro otra manera de explicarle a la gente. Hemos quedado, de algún modo hemos quedado atrapados, ¿no? En un brete, Atrapado. ¿no? Atrapados entre una ley de urgente consideración ómnibus y un referéndum minibus, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, una ley muy larga, una ley muy amplia, muy variada, que después es objeto de referéndum, o sea, hay un sector de la población que elige la impugnación por la vía de referéndum y no impugna todo, pero impugna ¿qué? La tercera parte. Y por lo tanto, también eso termina siendo algo poco frecuente en la política uruguaya, que genera ahora esta campaña que ustedes están comentando. Martín. Yo creo que lo que dice Pablo al final es así. La síntesis debe ser a favor o en contra. Y a mí hay algo que, perdón por decirlo al final esto, porque seguramente se traiga alguna cosa, pero a mí me preocupa mucho lo que pasó con el Frente Amplio en esta campaña. ¿Ah? Yo creo que el Frente Amplio es una fuerza política muy interesante, histórica, que ha aportado mucho al país. Y la verdad que me resulta impactante cómo no hubo personajes políticos del Frente Amplio de primer nivel tomando la posta en esto, dando un discurso, dando una línea, argumentando, y al final... Pero, ¿cómo que no? Buena parte del elenco estuvo en la vuelta. ¿A quiénes estás aludiendo? ¿Quiénes no estuvieron? Yo creo que básicamente ninguno. Es todo muy difuso. No hubo ningún líder que tomara la posta de manera principal. O sea, yo vi más en la prensa a los sindicatos, a cualquiera de ellos, ni que hablar a FENAPES, ni que hablar al sindicato ANCAP, que a los líderes políticos. Bueno, Fernando Pereira, flamante presidente. Exactamente, Fernando Pereira, flamante sindicalista. Por eso. O sea, recién aterrizado, diría, ahora entendí. Todavía con un reflejo muy sindical. Pero Andrade, Ferreri, han estado todos. Andrade. En los debates han participado todos. Ferreri, yo no lo vi. O sea, capaz que estuvo, seguramente habrá estado en alguna instancia. Vergara estuvo en alguna instancia. Pero todo muy, muy salpicadito y, o sea, a mí lo que me provocó es quien está acá son los sindicatos.
Es el sindicalismo que se embanderó, se empoderó, y el frente viene atrás, con personajes corriendo de atrás, tratando de acompañar. ¿Ah? Y además, los sindicalistas que más los vi empoderados con esto, yo creo que son los más nefastos para el Uruguay. Los más nefastos. Los que cuidan privilegios, los que cuidan de corporaciones. Y realmente eso me preocupó, porque el rol del político, ¿tá? Del político de primer nivel de la izquierda uruguaya, yo creo que está quedando vacío. Está quedando vacío. ¿Qué decías, Gabriel? A ver, sin duda... Vamos cerrando, estamos cerrando la campaña en esta tertulia. El Frente Amplio está en un proceso digamos, de reordenamiento de quiénes son sus líderes tras un tema generacional, digamos, y de reemplazo. Pero esos nuevos líderes han estado en primera línea del Frente Amplio. Es decir, que no tengan la imagen y el peso histórico que tenían gente como Astori o como Mujica no significa de que los nuevos líderes no hayan estado con eso. Lo otro que hay que reconocer, Martín, me parece que efectivamente este referéndum surge por una juntada de firmas del movimiento sindical, y es lógico que en primera línea esté ese movimiento sindical. Después podemos otro día ponernos a discutir si hay sindicatos nefastos o no, pero bueno, esa será otra historia. ¿Listo? No, perdón, Emilia, no, pero creo que no, como decías tú, estamos atrapados. Yo lo que quería decir era que, de última, esto es un error, y esto hay que aprender, hay que haber un aprendizaje, porque esto no es permitirle a la gente decidir, esto no es en la práctica, y al punto de que si yo me parece que lo más sano es diga contra el gobierno o a favor del gobierno, porque algo tiene que sintetizar, en las tres políticas que hablamos hay que, y me van a matar por esto, pero digo, hay que, en seguridad. Y bueno, una síntesis posible es que estoy a favor de los delincuentes o estoy a favor de los policías, o de la mayoría que ha sufrido. En vivienda están los que quieren que la gente pueda vivir sin pagar, y está lo que la gente quiere que el que tiene propietario, el que es propietario, tenga sus derechos. En educación estamos hablando de quien manda. Hay que ir cerrando esto, aunque sea falso la contraposición que yo estuviera diciendo. Pero ese proceso lo va a hacer la gente, y esa gente los está escuchando con bastante desesperación, digamos, porque esto es muy difícil tomar posición, y nosotros, si decimos sobre la complejidad de las complejidades y las marañas, no nos ayudamos en nada. Entonces, este último día, aunque me equivoque, yo quiero poner en blanco y negro lo que estamos en juego, porque tenemos un domingo en el que el blanco y negro, que van a ser rosado y celeste, se nos vino arriba. Miguel, lo último tuyo. No, simplemente que Pablo lo sintetiza bien. Este país está dividido en dos visiones distintas de qué es la sociedad uruguaya. La LUC defiende una cantidad de cosas que otros pensamos que no están bien, y lo va a decidir la gente, y para peor, creo que cualquiera de las decisiones no va a ser 60-40 para ningún lado, y el país va a seguir estando dividido a la mitad, y lo mejor que podría hacer el Poder Ejecutivo es entender que el país está dividido a la mitad, y lo mejor que podría hacer la izquierda es entender que el país está dividido a la mitad, y empezar a buscar dónde hay más áreas comunes y dónde se puede concordar en algunas cosas si queremos cambiar algo, porque a prepo al Uruguay no lo va a cambiar nadie. Suscribe. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo suscribo? Yo me parece que salir del choque y ver alguna cosa en común o tener con bien, no puede ser. Bueno. Tenemos muchas, Pablo. Bueno. No te quepa la menor duda, simplemente hay que bajar 2 cambios. Nada es el fin del mundo. Interesante este final de la discusión. ¿Tú también coincidís, Martín? Absolutamente. Otro que coincide, Gabriel. Sí, seguramente. Los cuatro. A esa reflexión. Unanimidad. Cerrá y vamos. Ya volvemos a la tertulia y con Romina al frente.